Buenas noches, queridas estudiantes. Es un placer dirigirme a ustedes en este que va a ser el último video de la materia de Biblia y Contexto del 2019. Ha sido un gusto leerles, ha sido un privilegio para mí ver cómo el aprendizaje que se ha dado en la materia ha ido tomando un poco de raíz en estas últimas semanas. Quiero cerrar haciendo referencia al tema de autoridad, que generó una de las conversaciones más interesantes de todo el ciclo, pero también que generó más preguntas y que genera incluso confusiones. Entonces, quiero hacer referencia a algunas de sus intervenciones y algunas de las cosas que hacen atar algunos cabos de los autores de primerísima calidad que hemos leído. Voy a hacer alusión a algunas experiencias propias. Entonces, hace un tiempo, cuando estaba enseñando en el Seminario Bautista de Cochabamba, un estudiante de procedencia pentecostal argumentaba que el espíritu, que debemos estar sujetos a la inspiración del espíritu para proclamar. Entonces, él hacía eso, o decía eso, de cierta manera para argumentar que no era bueno hacer exégesis antes o hacer mucho análisis antes y más bien esperar que el espíritu intervenga en el momento en el que estamos predicando, supongo. Creo que no necesito decir mucho en contra de eso, dado este contexto en el que estamos, pero es una postura que muchos cristianos tienen hoy en día. Para eso ha sido bueno leer textos como el de Croato, en el que nos dice o nos recuerda que la presencia de Dios está y debería estar en los diferentes momentos del ciclo hermenéutico. Entonces, cuando hablamos de la autoridad de la Biblia, tenemos que reconocer esa presencia de Dios en los momentos del ciclo hermenéutico. Entonces, estamos hablando no solamente de autoridad de un texto, ¿sí? de un número de páginas y palabras ahí escritas, sino de todo el proceso, incluyendo la lectura del texto. Y a eso también nos apunta Paul Ricoeur, que es en esta lectura en la cual se crea significado. Entonces, si es en ese proceso de lectura que se crea significado, tenemos que reconocer la autoridad de Dios en esa creación de significado. Pero eso nos hace de nuevo, nos genera tal vez más desafíos o desafíos más grandes. ¿Cómo hacemos esto? Si reconocemos la presencia de Dios en todas las facetas del ciclo hermenéutico o del proceso de interpretación, eso tal vez tiende o nos llevaría a pensar que, bueno, si Dios está presente en cada lectura que hacemos, nosotros lo que tenemos que hacer es partir sin tradición, que ha sido un argumento de muchos evangélicos por mucho tiempo. Pero como nos dice Tom Wright, no es correcto, no es cierto decir que no tenemos tradición. Todos los procesos de interpretación tienen tradición. Y es el reconocer esa tradición de la cual venimos y que debe ser también parte o debe estar sujeta a la autoridad de Dios. Nuestra comprensión del texto siempre va a estar mediada por una interpretación. Eso sabemos ya de la materia y tal vez ustedes ya han llegado con ese presupuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es ser cuidadosos
con esas tradiciones de interpretación, estar conscientes de ellas y poderlas aplicar. Y reconocer que siempre va a ser un tema de debate, por esto de los muchos significados que puede haber en la lectura de un texto. Pero por supuesto, y aquí solo estoy repasando, especialmente haciendo caso a Paul Ricoeur, sabemos que de lo que se trata es de que tenemos que poner en este proceso de interpretación las dinámicas internas del texto. ¿Sí? Autores y lectores estamos unidos por la lógica del texto, por los códigos internos del texto. A eso se llama prefiguración, porque tenemos que llegar al texto con algunos conocimientos. Llegamos al texto con algunos conocimientos. Tenemos que estar conscientes de esos conocimientos y estar también conscientes de que los autores llegan al momento de la escritura de un texto con el manejo de lógicas y de códigos, y mientras más conozcamos eso, mejor podemos leer el texto. Y el desafío que Paul Ricoeur nos presenta es: no conocemos la mente del autor, conocemos el texto. Y creo que eso es ineludible. No podemos tratar de hacer un análisis psicológico de las intenciones de Pablo o de las intenciones del autor que quieran, ¿sí? de Marcos o de Mateo. Lo que podemos hacer es generar competencia en los códigos, en las maneras en las que los relatos están armados. Otro desafío que se nos presenta, especialmente, Tom Wright nos presenta este desafío, pero también veo que Ismael nos presenta este desafío en su participación en el foro. Y este desafío es cómo entendemos el concepto de autoridad. Lo que Tom Wright nos está diciendo es que no traigamos nuestro concepto de autoridad para aplicarlo a la Biblia, sino que veamos cómo la Biblia maneja este concepto de autoridad, para que podamos entenderla según sus propios conceptos. En este caso, quiero darles un ejemplo. No sé si ustedes han visto en algunos posts de sus Facebooks que cada tanto sale alguna noticia o algún meme de algún sitio cristiano que la NASA confirma que la Biblia es verdad, que encontraron no sé qué huesos, o que encontraron que la Tierra se detuvo por un día, algo así, o que el universo se detuvo por un día, confirmando la historia de la Biblia. Entonces, a ver, ¿qué está sucediendo ahí con esa necesidad de que la NASA confirme que la Biblia es verdad? Eso viene de una mentalidad moderna en la que la autoridad está sujeta al concepto de verdad científica, ¿sí? Comprobable. Ahora, todas esas noticias son falsas, ¿sí? de la NASA confirmando todo eso son falsas, pero incluso si fueran ciertas, que la NASA encontró algún hueso o algo así, lo que esos cristianos irónicamente están haciendo es darle autoridad a la NASA y a su concepto de autoridad sobre la Biblia. Entonces es la NASA quien tiene que confirmar la Biblia, ¿sí? Con sus criterios de verdad. Entonces la autoridad de la Biblia es entendida por estos cristianos como algo que proviene de lo verificable, ¿sí? Pero tendríamos que pensar que no, ¿cuáles son los criterios de autoridad que salen de la Biblia? Perdón, en este caso, Ismael
No, perdón, en este caso, Ismael nos dice que en su comunidad, eh, autoridad tiene más que ver con palabra de vida que con el sentido evangélico, según en sus palabras de autoridad. Fíjese qué curioso, porque eso es algo que está en la Biblia. El concepto de autoridad en la Biblia tiene que ver con el sentido de autoridad de una instrucción, por ejemplo, ¿sí? De Deuteronomio, hagan esto y no hagan esto, ¿sí? Pero, pero también tiene que ver con algo más. A ver, eh, la palabra Torah literalmente significa instrucción, ¿sí? Más que ley, significa instrucción. Entonces, hay una autoridad al ser instrucción, pero va más allá, especialmente en los salmos. Sí, hay varios salmos dedicados a la Torah, especialmente el Salmo 19 y el 119, que es el más largo de todos los salmos. Y para los hebreos, la autoridad de la Biblia proviene de su capacidad de dar vida, de ser palabra de vida. ¿Sí? Que nada se sostiene sin la palabra de Dios. Y se deleitan en ella, ¿sí? Se deleitan en la Torah. Entonces, ese concepto de autoridad va más allá de reglas, ¿sí? De normas. Tiene ese sentido muy similar a lo que Ismael menciona. ¿En qué momento uno puede comenzar a juzgar la tradición? Siento que esas tradiciones son las que nos permiten acercarnos. Creo que para eso necesitamos hacernos lectores que escuchan a otros lectores, que aprenden de otros lectores, que van más allá del círculo inmediato, ¿sí? El círculo inmediato es bueno porque genera compromisos de vida. Si leemos con una comunidad y nos comprometemos a seguir lo que hemos interpretado, a poner en práctica lo que hemos interpretado. Pero también tenemos que escuchar a otros, a otros grupos, otras tradiciones, otras prácticas, ¿sí? Y ver si no hay algo de sabiduría en esas prácticas, ¿sí? Nuestro cuestionar de las tradiciones también debe generarse si es que si es que vemos que no reconocemos la forma en la cual la autoridad en la Biblia funciona. Y en eso Tom Wright nuevamente es muy útil. Tenemos que entender que la revelación de Dios es en forma de relato, y que al ser en forma de relato requiere que entendamos la capacidad de un relato de tener autoridad sobre nosotros, ¿sí? A veces creemos que, bueno, Dios nos dio relatos y de esos relatos nosotros tenemos que extraer principios que tengan autoridad sobre nuestra vida. Pero el ejercicio debe ser más parecido a lo que Paul Ricoeur dice, que al interpretar esos relatos, al estar familiarizado con su forma de organizar, con sus códigos, con sus normas, nosotros vamos, o ese texto va proyectando para nosotros una nueva manera de ser, un nuevo mundo. Entonces, si nuestros procesos de interpretación, a los cuales les damos autoridad, no respetan, no consideran esa forma en la cual el texto ejerce autoridad, entonces tenemos y debemos que cuestionar nuestras tradiciones.
Finalmente, el, el texto bíblico tiene autoridad en el sentido de que tiene propósito también. Y ese propósito es hacernos plenamente humanos. Y el sentido de plenamente humanos en la Biblia es ser plenamente a la imagen de Dios. Vivir en plenitud ese origen nuestro, ¿sí? De estar hechos a la imagen de Dios. Eso es a lo que finalmente nos debe proyectar la Biblia, la lectura de la Biblia, y lo que debe tener autoridad sobre nosotros. Nuevamente ha sido un verdadero placer y una bendición compartir este camino con ustedes. Espero que este video les haya sido útil.